Continuamos con el curso de materiales en ingeniería, estamos en la unidad 3 y estamos viendo defectos atómicos. Estamos en la parte de defectos cristalinos, los vimos en el video anterior, defectos atómicos puntuales, vacancias, intersticios, sustitucionales, Frenkel, Scott, Cottrell. Acuérdense que aquí es muy importante el proceso de difusión, el concepto de difusión, el movimiento interatómico dentro de la materia, variar temperaturas, en fin, procesos químicos. Y vamos a entrar en los defectos lineales, más conocidos como dislocaciones, y los defectos de superficies, y nos vamos a centrar en algo que se va a llamar grano. Con respecto a los defectos lineales, las dislocaciones, pues como su propio nombre lo dice, si se disloca algo, o sea, sacar del lugar, si se disloca usted el hombro, pues es que se le salió del lugar, de la posición correcta. Lo mismo sucede en esos planos. Recuerden que ya no estamos viendo un átomo puntual que no está a vacancia o que se metió en el lugar que no era, como intersticios, sino que ya estamos viendo planos. ¿Sí? Las dislocaciones más conocidas son de tornillo y de borde. Me voy a centrar primero en la de borde, que es más práctica para entender, pero es el mismo principio, es sacar un plano, todo un conjunto de átomos de su posición y así mover. Ya me devuelvo un poco. O bueno, aquí lo importante es entender que estos defectos lineales o dislocaciones pues van a generar el principio de ductilidad, van a generar entender por qué un material puede tener deformación plástica o por qué un material yo puedo hacer el proceso de endurecimiento por trabajo en frío o deformación en frío que se llama así. También vamos a ver, eso se genera por impurezas o átomos extraños en la red. Pues hay procesos que se vayan a llamar laminación, como lo vimos del papel aluminio o la forja. La forja es muy conocida pues para también el impacto y deformación de materiales y así endurecerlos, aumentar su resistencia. Pero ya profundizaremos más en eso. Entonces la dislocación de tornillos, ya me devuelvo, les voy a hablar de borde, es como si tuviera este cristal, meto un plano y se mueve. Pero voy a utilizar primero esta ilustración. Imaginemos que aquí tengo una red cristalina ideal, ¿sí? Completamente paralela, sin ninguna marcación, aplico una fuerza de tensión en el material, digamos, y lo que yo hago es sacar un plano. Digamos, si estuviéramos viendo el anterior sería este plano de aquí corresponde, el de acá sería este, y lo que hicimos fue mover este plano para acá. Y así sucesivamente, si yo sigo la fuerza, pues ese plano se empieza a mover, lo llaman a veces efecto del gusano, que se va moviendo como un gusano, o efecto de las cartas, naipes, porque también se ilustra como si tuviera una serie de naipe como tal. Si digamos yo tengo cartas aquí apiladas una sobre otra sucesivamente, bueno, ahí digamos que sea el naipe, y yo deslizo para arriba y deslizo para abajo, pues el naipe empieza a generar una serie de deslizamientos como tal del material. ¿Sí? Entonces, el principio que es de dislocación, yo saco un plano de su posición, como en este caso, yo saco un plano de su posición, ese se va moviendo hasta que llega al borde. En este caso, en esta situación que sucedió, hubo deformación plástica. Esta es la razón por qué hay una deformación plástica en los materiales. Si se acuerdan que el material ya no puede volver a su dimensión original, a su longitud inicial. ¿Vale? Miremos este videito, a ver, que puede ilustrarnos un poco más. Si yo hago una fuerza, tensión, esto que se está moviendo aquí significa la dirección, técnicamente se llama el vector de Burgess, es donde se disloca, se mueve el plano hacia donde se va moviendo hasta que genera completamente que se salga el plano. En otras palabras, se alargue el material o hay una deformación plástica. Si lo repetimos, pues hasta este momento todavía no se ha salido el plano, entonces estamos hablando de que está todavía en una zona elástica, ¿sí? Una deformación elástica como tal del material. Aquí
ya está llegando a su punto de fluencia y aquí ya pasó el punto de fluencia. ¿Ok? Espero pues que recuerden los términos. Otra ilustración que lo llaman, lo hacen es con si tuviera una alfombra y una arruga. Si yo empiezo a mover esa arruga, esa alfombra, pues se va a trasladar hasta que salga hacia un lado. ¿Sí? Recuerden que esto es, este simbolito aquí es como la dirección en que se va a mover ese plano, en que se va a mover, se va a trasladar. ¿Okay? La de tornillo es parecida, sino que se va generando un torque. Es más complicada de ilustrar, pero hagan de cuenta que este plano se mete, se queda atrás y otro plano se va moviendo, ¿sí? Y va generando, por ello llama como tornillo, se va generando una torsión y el material se va alargando de una posición a otra, ¿sí? Hagan de cuenta que este es mi material y poco a poco lo voy alargando porque hay una posición conjunta. En clase lo profundizaremos un poco más, pero tengamos en cuenta que la fuerza aquí va, miren, que aquí hay, y aquí hay otra fuerza que va para abajo. Pero esta parte de atrás se queda como, atrás entre comillas, esta parte hay zonas que se quedan sólidas, entonces solo se empieza a mover una parte. Y si lo vemos pues por acá, pues uno podría ilustrar que por aquí se va deslizando también, ¿sí? Entonces hay una dislocación, pero recuerden que dislocación es sacar un plano de su posición y en otras palabras es empezar a mover planos completamente de átomos para generar deformaciones plásticas. ¿Okay? Que aquí ya vamos a unir algo que eran los planos de deslizamiento o los índices de Miller y la estructura cristalina. Aquí estamos hablando de la BCC. La BCC tiene más planos de deslizamiento como tal, por tanto tienden a ser más dúctil, no solo por los espacios libres que veíamos, que tienen en el factor de empaquetamiento atómico, sino también porque hay varios planos en que se va a poder deslizar, mover. Entonces, hay planos, digamos el 100, por ahí se va a poder mover el material. Mientras que, digamos, en una FCC centrada en caras, pues estamos hablando de que solo tiene un plano de deslizamiento del 111, si recuerdan, ese como triangular, pues es más difícil generar la ductilidad. Entonces es más resistente como tal. En hexagonal compacta están estos, no los vimos profundidad, pero es el mismo concepto. Hay direcciones de deslizamiento como tal. Hay planos en que se van a mover. ¿Qué sucede? Va a aparecer de que pronto se mueve este plano de aquí como aparece este y aparece este. Y va a llegar un momento en que chocan, como aquí lo ilustro, o como se ilustra aquí en esta imagen. ¿Qué pasa si en esta alfombra pues aparecen estas dos ilustraciones? Pues se cruzan esas dos dislocaciones, esos dos planos y ya no se va a poder mover. O voy a necesitar mucha más fuerza. Entonces ese es el principio, si se acuerdan de esa gráfica, que uno iba moviendo el punto de fluencia y uno iba trasladando esa fluencia a otros puntos. Entonces el endurecimiento por trabajo, por deformación en frío, lo que está sucediendo en el material es al dislocar, a sacar este plano, pues es mover y que se generen planos que se correlacionen, ¿sí? Que se junten, entonces voy a necesitar mayor energía. O si no, digamos también otra ilustración, imagínense que aquí tengo la alfombra normalita, sin la otra dislocación, y aquí hay un mueble o hay algo, un átomo extraño, un átomo que está posicionado o algo que está ahí. ¿Qué va a pasar con la dislocación? Pues no se va a poder mover, por eso también los átomos extraños o aleaciones o impurezas o aleantes va a generar que aumente esa resistencia. ¿Okay? Entonces tengamos en cuenta que la resistencia se va a aumentar tanto porque se juntan esos planos o por los átomos extraños. ¿Okay? ¿Qué pasa en los compuestos iónicos? Si yo tengo aniones y cationes, pues en un momento tengo esta red, imagínense, digamos, aniones negativos y cationes positivos, y así sucesivamente hago una fuerza, aplico una fuerza como tal, pero como estamos hablando de cargas, pues poco a poco se van juntando las cargas de la misma polaridad y así van generando una fisuración, una fisuración, una fisuración hasta que se fisura. Aquí no hay deformación plástica, aquí no hay deformación plástica, no se alargó el material, aquí hubo una ruptura. Por eso es la razón de
de que los materiales frágiles no tengan deformaciones, en este caso si son compuestos iónicos como la sal, como el cloruro de calcio, todo eso, no tengan deformación plástica, sino más bien en la gráfica de esfuerzo de formación, pues lo que vamos a ver, perdón, es una línea casi recta, ¿sí? Recuerden que no tiene pendiente, tiene pendiente, es una línea recta. Bueno, hay toda su ley. Lo que sí quiero resaltar, pues, con la ley de Smith es que recuerden un principio: siempre que hay una fuerza axial, o sea, una fuerza a lo largo del eje, siempre una fuerza axial, va a generarse una fuerza, un esfuerzo cortante, ¿sí? Un tau, si se acuerdan cuando vimos la resistencia. Y recuerden que normalmente la fuerza cortante es menor a la fuerza axial y por ahí es la dirección de deslizamiento del material. Hay todas las ecuaciones y matemáticas para calcular, pero el principio es fuerza axial y fuerza cortante. Es decir, fuerzas cortantes son menores que las axiales. Aquí hay un cuadrito resumen donde se me pierde el cosito, donde digamos dice, dependiendo del tipo de estructura cristalina, estamos hablando de los metales, pues resume si es dúctil, resistente, relativamente frágil, dependiendo. Esos sistemas de deslizamiento, ¿qué significa? Que yo tengo que cumplir o lograr esos sistemas para poderlo deformar. Entonces, el que más necesito para deformarlo y poder generar eso, pues es la FCC. Necesito 48 sistemas de deslizamiento para que pueda ocurrir para que se disloque, para que se deforme plásticamente. Todos pueden ser deslizamiento cruzado, o sea, que se crucen esas dislocaciones y aumente la resistencia. En este caso del hexagonal no se va a poder generar. ¿Okay? Entonces, los materiales que son hexagonales, pues se dificulta más o no se puede hacer un proceso de laminado tan fácil, porque no aumentan su resistencia notablemente. ¿Okay? Miren, los esfuerzos cortantes son mucho más altos en el FCC. Vamos con los defectos superficiales. Se llaman fronteras de grano. ¿Sí? Imagínense que aquí tengo el material líquido y se va solidificando. ¿Sí? Esta es una olla, se va solidificando. Poco a poco lo que estamos haciendo es que los átomos se van organizando, ¿cierto? Se van solidificando, van organizando, pero estos cogen esta dirección, digamos, como presenta ahí. Estos cogen esta dirección de acá y estos cogen esta dirección de acá, porque pues va en sentido en la forma en que se solidifique. Cuando llegan ya a solidificarse, pues van a haber fronteras de grano, bordes de grano que también se conocen, o límites de grano. Todo eso que estoy subrayando, cualquiera de esos tres nombres, lo van a poder encontrar en la literatura. Es lo que se conoce como los defectos superficiales, estas fronteras de grano. Ahí ya el material ya no se va a poder más, ¿sí? Voy a ilustrar un poquito más. Digamos, yo tengo este metal líquido, todo está en movimiento, es amorfo, y se van generando los átomos y se van construyendo poco a poco, ¿sí? A medida van a generar, llamémoslo así, estos granos, esta forma, porque se solidificó de esta manera, se solidificó de esta, este se solidificó así, y así sucesivamente empiezan a solidificarse, porque acuérdense que siempre va de mayor temperatura a menor, entonces se solidifica pues de los bordes donde hay mayor transferencia de calor, ¿sí? Donde no se presenta. Y lo último pues sería el centro. Y aquí sería pues el tamaño de grano. ¿Qué pasa si digamos tengo impurezas o aleaciones? Entonces, si yo tengo impurezas o aleaciones, ejemplo que aquí yo tengo un átomo que no se fundió, que silicio, otros elementos que no se derritieron, no se fundieron, ahí digamos eso, pues cuando ya crezca, empiece a solidificarse, a endurecer el material, pues por aquí también va a crecer granos, por aquí también o átomos, se van a empezar a solidificar, a generar estructuras cristalinas, y al final de cuentas, pues, digámoslo así, empiezan a crecer por aquí, pero por aquí también. Entonces, cerca, entre más influencia, pues van a aparecer más granos. Esta región del material donde tiene unas propiedades homogéneas en el sentido del tamaño, de la orientación del grano, perdón, orientación de los átomos que tomaron la forma, pues van a generar. ¿Qué diferencia hay, digamos, en esto o en esto? Pues dependiendo del material, pues el tamaño de grano. Cuando me refiero al tamaño de grano es
si esta región del material es pequeña o grande. Si yo tengo tiempo para solidificar el material, digamos, en el horno y lo único que hago es apagar el horno, pues le doy tiempo para crecer y el tamaño de grano puede ser así, grandísimo, ¿sí? Empieza a crecer. Pero sigamos dos casos. Tiene lo que hablamos ahorita, aleantes, muchos puntitos extraños y por ahí se empieza a solidificar. Técnicamente se conoce como nucleación, ¿sí? Muchos átomos o también se enfría bruscamente, se saca del horno y se mete bajo agua, que lo veremos en metales que se llama templado, cuando vemos tratamientos térmicos, pues voy a tener un tamaño de grano muy pequeñito, ¿sí? Y cuando llegue ese tamaño de grano pues más pequeño a lo otro, pues va a cambiar las propiedades. Tengamos en cuenta, y eso es clave e importante que lo recuerden, entre mayor tamaño de grano, mayor ductilidad. Entre menor tamaño de grano, mayor resistencia, o sea, menor ductilidad del material. Ya lo explico por qué, ¿sí? Aquí, bueno, digamos que así queda el tamaño de grano. Aquí acuérdense que en el centro también se va formando y así sucesivamente se van formando todas estas fronteras de grano y tenemos este material. Entonces, pues, ¿por qué digo que a mayor tamaño de grano, o sea, este es más dúctil? Porque imagínense que yo hago, aquí tengo los planos, hago una fuerza, tensión, tracción, compresión, lo que sea, ¿sí? Digamos aquí sería tracción. Pues aquí los átomos, si se imaginan ese plano de deslizamiento, esa dislocación, pues va a tener toda esta distancia hasta la frontera para moverse, para desplazarse, para deslizarse, o esta otra. Mientras que si vemos en el otro, hago la misma, una fuerza de tensión o de tracción, este lado, pues solo voy a tener esta distancia acá, solo voy a tener esta distancia de recorrido y es mucho menor. Entonces puede encontrar más rápido impedimentos, por tanto este tiene mayor resistencia, menor ductilidad. Recuerden que uno no es bueno y otro es malo, no significa nada de eso. Pero este de aquí a la izquierda de tamaño es más dúctil. ¿Okay? ¿Cómo se puede disminuir el tamaño de grano? Bueno, este video de pronto me voy un poquito largo, 20-21 minutos, por favor. ¿Cómo se puede disminuir el tamaño de grano? O sea, ¿cómo aumento la resistencia a la tensión? Tres formas, que lo hemos visto en resumidos de lo que hago. Primero, si coloco aleantes, ¿sí? Si el material coloco átomos extraños, tiene aleantes, aumento la resistencia. Dos, cuando yo hago un tratamiento térmico, cuando aumento la velocidad de enfriamiento, lo que hablaba abajo, ¿sí? Lo meto bajo agua, que se llama temple, tratamientos térmicos. Eso lo veremos, como les digo, en la unidad 3, en la unidad 4, perdón, de metal. Y la otra manera es por deformaciones plásticas, como la forja. Empiezo a golpear el material, el laminado, empiezo a comprimirlo puntualmente, empiezo a alargarlo, ¿sí? Deformaciones plásticas en frío. Cuando hablo en frío significa temperatura ambiente, aunque también lo puedo hacer en caliente, ¿sí? Ustedes han visto el proceso de las espadas, que las espadas se calientan, estoy haciendo un tratamiento térmico, las espadas digamos de acero, que el acero es hierro más el carbono, ahí ya tengo un aleante, pero a esto le puedo meter otro tipo de aleantes a los aceros y los vuelvo especiales. Pero si hago el tratamiento térmico y lo enfrío en agua, el temple en agua, templado, acero templado, pero además de eso empiezo a golpear, a hacer una forja, pues estoy haciendo los tres procesos para aumentar la resistencia. Con estos tres, el principio que es disminuir el tamaño de grano, ¿ok? Disminuir el tamaño de grano. ¿Vale? Entonces, pues uno puede tener, aquí hay un videito corto, lo voy a adelantar, pero clase lo veremos. Lo que estoy, creo que lo habíamos visto, tenemos esta estructura, aplico una fuerza, acuérdense, estoy en el elástico, en la parte elástica, deja de aplicarse la carga, perdón. Aplico la carga, está en la zona elástica y cuando supero, ahí hay una dislocación, un plano de deslizamiento y por tanto hay una deformación plástica, ¿ok?
Digamos en cuenta. Otro tipo, pues que no voy a entrar en detalle superficial, se llama bordes de grano, pues lo mismo, no, perdón, es lo mismo que estoy hablando, hay una distancia, hay un vector de Burgess, hay un ángulo por donde se van formando, pues, esas fronteras que veíamos acá, todas estas fronteras de grano. Y hay uno, este sí es el otro que se conoce como borde de macla. Tengo un plano y se forma una simetría, ¿sí? O sea, se forma una macla donde se parte un plano, se corre, pero forma una simetría entre este conjunto y este. Eso se ve mucho, digamos, en yesos, donde son simétricos muchos planos de deslizamiento. Vemos aquí, este sería, tienen la misma configuración, son simétricos, uno para arriba, otro para abajo, y este sería entre los dos sería el borde de macla, ¿sí? Que es el defecto superficial. Como decía, pues depende del tamaño del grano, pues depende de la velocidad de solidificación. Digamos, aquí tengo líquido y si tengo impurezas van creciendo esos granos. Esta forma como hojitas se llaman dendritas, se llama crecimiento dendrítico, pues está líquido. Una parte en esto de aquí, todo esto es líquido, todo esto todavía el metal es líquido, todo esto es líquido, todo esto que estoy aquí subrayando, hasta que llega un punto en que ya no hay líquido y todo se solidifica. ¿Okay? Este ya sería completamente el sólido. Hay una transición en ese, al bajar la temperatura de fusión. Algo también muy importante, y con esto cierro este video y con eso cerramos la unidad 3 de Ciencia y Materiales, es usted cómo hace para conocer qué grano tiene, qué tamaño, qué estructura, qué composición química. Ojo, un estudio de metalografía. Eso es importantísimo que lo recuerden. Si ustedes tienen un metal, falló una máquina, no conocen qué tipo de acero o tienen que reconstruir un proceso, un producto, una pieza, alguna cosa, ¿sí? Y no conocen qué acero es o cuál es el mejor acero para deformar o para su producto, lo que sea, hacen un estudio de metalografía. ¿Qué significa el estudio de metalografía? Corto una piecita del acero que necesito, aquí la coloco y corto una piececita, la coloco en baquelita, aquí está la pieza que yo quiero analizar, que yo quiero revisar, qué acero era, y empiezo a lijar, ¿sí? A lijar toda esta superficie, la tengo que llevar a un punto de espejo, paso con lijas gruesas hasta ligas más finas, y después paso por unos paños que tienen unas micras, entonces yo coloco 20 micras con unas soluciones de 20 micras para pulir, y al final pulo el material y lo coloco en el microscopio de reflexión, microscopio óptico de reflexión, no de transmisión, y se conecta y pues ya me aparecen los granos, ¿sí? Entonces lo que estoy hablando es que coloco el material aquí, el sustrato, la pieza, me refleja y ya me aparecen los granos que yo quiero. ¿Cómo se ve una metalografía? Pues esta es una ilustración de un acero, ¿sí? Vemos aquí diferentes formas, se ven más claros. Al pulirlo se pasa por una solución de nital, ácido nítrico y alcohol. Dependiendo del tiempo va a revelar el tipo de grano. Pero aquí vemos más o menos las dendritas que se mostraban. ¿Sí? No es que sea líquido, esto también es fase, esto es sólido, esto que estoy subrayando es sólido, no es que sea líquido. Y esto oscuro es otra fase. En la unidad, como le digo, 4 vamos a ver más el concepto de fase. Pero aquí vemos, digamos, un grano grande. Una ilustración, el 1 es un grano grande y pues este sería como el 8, ¿sí? Sería un grano mucho más pequeño. ¿Cuál es mucho más resistente? El 8. ¿Cuál es más dúctil? El 1. ¿Cuál podría servirme para fabricar unas ollas? Pues yo necesitaría el 2 más o menos, o el 1, porque el 8 sería muy difícil de formarlo para generar unas ollas. Ya veremos más la práctica y las aplicaciones de aquí en adelante desde la unidad 4.